Pues ya estamos aquí, otra vez con todos vosotros. Pues estamos viendo la intro que se le fue el sonido. No sé por qué no se oye ahora, pero bueno, no importa. Vamos a continuar entonces con el declive de los insectos, que es algo que nos debería de preocupar, nos debería de llamarnos la atención, el declive de las mariposas, pero sobre todo es en general el declive de los insectos. Bien, este es el título que hemos preparado para hoy. Posiblemente, no sé si nos hemos parado a pensar cuál es el papel, si es que lo hay, porque posiblemente algunas personas pues no lo tengan muy claro. ¿Cuál es el papel de los insectos? ¿Realmente son importantes? ¿O podemos posiblemente prescindir de ellos? Lo digo porque muchas personas pues posiblemente pensarán, y no las juzgo, quiero decir que están no solamente en su pleno derecho, sino que bueno, pues que tendrán sus razones, pueden pensar que qué modestos son estos insectos. Pues claro, estoy en casa, sobre todo una casa de campo, y me viene una araña por aquí, pero bueno, Dios mío, una araña, ¿no? Hormigas, porque he dejado un poquito de miel o un frasco, pues tú fíjate qué faena, vaya faena, ¿no? No sé, me voy a la piscina. Ahora, estoy en la piscina y una avispa que casi la piso, me va a picar, que si estoy con el bocadillo vienen las moscas, las avispas, y si dejo a lo mejor en un picnic, por decir algo, pues dejo la fiambrera y cuando me doy cuenta está llena de hormigas. Por Dios, por favor, ¿cómo es posible? O sea, y entonces, pues claro, pues para nosotros o para la mayoría de las personas dicen, mira, es que los insectos son una molestia, no los soporto, serán importantes como dicen por ahí y tal, pero es que son molestos. O sea, moscas todo el día, los mosquitos. Y hombre, no se les puede quitar la razón. Pero si yo os dijera que 3 de cada 4 bocados que echamos al estómago se los debemos a ellos, a los insectos. Efectivamente, nuestra supervivencia se la debemos a ellos. Bueno, pues aquí tenemos esos insectos que nos estaban molestando en la casa. Bueno, quitando el ratoncito, que evidentemente, claro, pues es un roedor mamífero, no es un insecto. Ni tampoco la araña es un insecto, son arácnidos, pero son animalitos que parece ser que los molestan. Sin embargo, tienen su razón de ser. Porque nos encontramos, como vamos a ir viendo más adelante, nos encontramos en una gran cadena. Y nosotros somos un pequeño eslabón más. También somos importantes. También, al igual que las hormigas. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues efectivamente, aunque de forma anecdótica podamos decir que los insectos parece ser que están disminuyendo, porque claro, porque vemos pocas mariposas volar, ya no se ven como antes tantos bichitos por aquí, por allá. El otro día me comentaba un colega y amigo, me decía, ¡ay, vaya foto que subiste! La subí ya hace ya tiempo, ¿no? Vaya foto que subiste de la Leptinotarsa decendiniata. Bien, para todos los que nos estéis escuchando, muchos los sabréis de qué hablo, el escarabajo de la patata. Bueno, pero vaya fotografía del escarabajo de la patata y en una hoja de la patata. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se ve que estás en un pueblo? ¡Qué interesante! Si yo hace años que no lo veo. Porque antiguamente, pues fue una gran plaga.
Yo recuerdo el escarabajo de la patata súper abundante y que en la huerta de mi abuelo allí en Ciudad Real pues teníamos que eliminar a mano todas las larvas y los adultos, bueno, pero a miles, cubos enteros, y se quemaban. En fin, eso ya no, esas plagas del escarabajo de la patata, al menos que yo sepa por aquí, pues no se ve. Y me decía, hay que ver, es que ya no se ve el escarabajo de la patata, es que no se ve siquiera. Ya no en forma de plaga, es que no lo he visto. Pues mira, ahí tienes una fotografía, efectivamente. Bueno, pues como digo, podemos decir, y está comprobado, que existe una disminución, una gran disminución de los insectos. Aquí vemos un gráfico, más o menos, y precisamente una revista científica, que hablaba de esta disminución y daba una voz de alarma que a mí me llamó muchísimo la atención, porque decía así, decía extinción sexta, decía, si mal no recuerdo, sexta extinción masiva de especies sin parangón en la historia de la Tierra. Sexta extinción masiva. Extinción masiva. Y decía luego al final que era debido al ser humano, a las prácticas del ser humano. El último en llegar a la Tierra y que parece ser que está cambiándolo todo. Bueno, pues si os dijera que los insectos constituyen más o menos la mitad de todos los organismos conocidos, impresionante, ¿verdad? Merece la pena dar un poquito de tiempo para pensar en ello. Los que nos estáis escuchando, vamos a ver, podéis entrar en el chat, podéis hacer algún comentario para que yo pues pueda realizar algún detalle o preguntarme cosas, o bueno, pues ahí lo tenéis a vuestra derecha, vuestro monitor, móvil, PC, de escritorio o portátil, ahí tenéis precisamente el chat, que me gustaría que lo utilizaseis. Seguimos. Bueno, pues efectivamente, nos estamos cargando los insectos, no sé si nos estamos dando cuenta o no, pero la realidad es que desempeñan un papel muy importante. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en este capítulo, y los insectos efectivamente son sumamente, os lo digo de verdad, sumamente importantes. ¿Por qué? Pues por muchas razones. La primera que se nos puede ocurrir, la polinización. Claro, es que si no existiera polinización, pues imaginaros, ¿no? ¿Qué pasaría? No florecerían las plantas, los árboles, no darían sus frutos. Todas estas personas, agricultores que tienen grandes manzanales, cerezales, para que salgan las cerezas, para que salgan los pedales, para que salgan las peras, las manzanas, cualquier fruto, para que salgan, necesitan la ayuda de los insectos. No hay otra. O lo haces a mano, que sería imposible, o tienes a los insectos, ni más ni menos, tienes a los insectos que van a polinizar. ¿Y cómo lo hacen? Ya lo sabéis. Van de flor en flor. Entonces en una flor, se les pegan las patas el polen, van a la otra flor, depositan el polen, llega al pistilo, etcétera, etcétera y tal. Bueno, pues, y se fecunda la flor y por lo tanto da lugar a un fruto. Sin estos insectos no hay polinización. Y os digo más, en realidad las abejas, como ya dije en capítulos anteriores, las abejas son sumamente importantes en la polinización, pero no son los únicos.
No son los únicos, no lo son. ¿Son importantes? Sí, pero hay otros muchos insectos, muchísimos. Las mariposas, himenópteros, avispas, todos polinizan. Sumamente importante. Bueno, pues uno de los roles sería la polinización. El ciclo de los nutrientes, pues también. Las cadenas alimenticias de las aves, de otros insectívoros, si no hay insectos, si disminuyen los insectos, pues evidentemente todos estos animales insectívoros, como son los pájaros, por ejemplo, y otros, incluso algunos mamíferos, pues no podrían subsistir y tendrían que buscar el alimento y por lo tanto moverse del hábitat a otros lugares, migrar a otros lugares en busca del alimento que les falta, pero si no lo encuentra, morirían. Y por lo tanto, pues volvemos al comienzo. Y es que los insectos son uno de los grandes pilares de nuestros ecosistemas. Problemas que está causando el ser humano. Nosotros, ¿qué problemas estamos causando? Vamos a ver, por ejemplo, los insecticidas. Claro, la fragmentación de los hábitats. Estamos talando, y lo vamos a ver más adelante. Talamos, nos cargamos todo, quemamos pequeñas praderas, bosques, lo quemamos. El cambio climático, sí, también, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el cambio climático es importante, pero generado también por nosotros. Es verdad que existe un ciclo, existe un ciclo en la Tierra donde aparece este cambio climático también, pero nosotros lo estamos acelerando, de cierta manera. La sobreexplotación de terrenos a causa del ganado y la agricultura. Agricultura industrial, es agricultura intensiva. Bueno, pues la ONU Medio Ambiente en enero del 2019 decía: el servicio más extendido proporcionado por los insectos. Fijaros, el servicio que nos proporciona, que nos da los insectos, y posiblemente el más desconocido e infravalorado, es su papel en el desarrollo y mantenimiento de la estructura y fertilidad del suelo. Importante. Y había dicho antes, había hablado sobre la sobreexplotación. Yo he visto, no voy a decir el lugar y el sitio, pero podéis perfectamente ver muchos de vosotros. He visto algunas praderas verano que está llenísima de ganado. Ganado vacuno sobre todo. Y yo sé que los ayuntamientos tienen unas normativas que las llevan a buen término, donde dicen que tiene que haber un número X, el que sea, según metros cuadrados de la pradera, un número X de ganado. Pero yo no sé si es que algunos se lo saltan a la torera, pero en varias ocasiones vi una pradera alpina donde habían llevado el ganado a la montaña, ¿verdad?, donde era imposible que creciera la hierba. Porque claro, la gente dice, bueno, cuanto más ganado, más estiércol y más abono. Sí, pero cuando el abono tapa y tapiza toda la superficie de la pradera, ahoga, asfixia absolutamente a las plantas y no pueden vivir, se ahogan. Y queda todo amarillo, quemado. Y entonces, pues claro, los ganaderos se quejan. Es que, oye, este año qué mal.
Claro, qué mal porque en realidad es que no, es que vosotros mismos lo habéis ahogado. Bueno, como digo, un estudio reciente además descubrió que el número de insectos en las reservas naturales, en concreto en países centrales centroeuropeos como en Alemania, pues entre el año 1973 y el 2000 disminuyó un 76%, que se dice pronto, un 76%. Preocupante. Y al parecer, estos estudios pues pudieron ver que el mayor causante e indicador de este declive era, atención, la pérdida de los hábitats debido a la expansión de la agricultura. Factor principal. La agricultura intensiva. Y luego ya los contaminantes agroquímicos, que son importantísimos y letales, pero sin embargo estos contaminantes agroquímicos, las especies invasoras, cuidado, hablaremos un capítulo de especies invasoras, y el cambio climático eran motivos secundarios. Pero claro, que apoyaban a ese principal motivo, a esa principal pérdida de hábitat debido a la expansión de la agricultura intensiva. Pues, chicos, ahí lo tenemos. Se necesita, por lo tanto, urgentemente un replanteamiento. Y aquí, pues claro, si tenemos que echar mano de nuestros políticos, pues no sé yo, porque como lo que prima ya sabéis, pues entonces apaga y vámonos. Pero lo que hay que tener en cuenta y la solución está en esa reducción del uso de los pesticidas también y de la sustitución por prácticas, pienso que más sostenibles y basadas por lo tanto en una ecología para retardar y revertir esas tendencias actuales, permitir de esta manera pues una recuperación de las poblaciones de nuestros insectos, porque estamos hablando de que a día de hoy pues han disminuido un 40, un 47% las especies en general de insectos, pero es que además existe un tercio que está además en peligro de extinción y que muchos de los insectos que directa e indirectamente estamos extinguiendo, pues no los hemos llegado ni siquiera a conocer. No los hemos visto. No sabemos ni quiénes eran, ni qué eran, ni cómo eran, ni qué hacían. Bueno, pues así estamos. La tasa de extinción, pues es 8 veces, en insectos estoy hablando, esta tasa de extinción es 8 veces mayor a la de las aves, mamíferos y otros animales. Nos estamos cargando la base, porque luego todo es una cadena y estamos cargándonos la base, los cimientos de la naturaleza. Pues tengámoslo en cuenta. Y yo sé que lo tienen en cuenta, incluso los políticos, pero cuando ahí, ¿verdad? Hay que jugar con muchas historias, ¿verdad? Y yo voy a hacer esto, pero claro, resulta que esto a ti pues te va a fastidiar tu empresa o lo otro y tal, no lo sé. No voy a hablar de este asunto, no me compete. Solo digo que la extinción de los insectos, y hablamos de la base, es 8 veces mayor al resto de los animales. Ahí lo dejo. La población, por lo tanto, total está disminuyendo a un ritmo, según estudios,
de aproximadamente el 2,5% anual, al año. No sé lo que puede pasar de aquí a un siglo. Pues no voy a hablar de aquí a 10 años ni a 50, no, de aquí a 100 años, a un siglo. ¿Qué puede pasar de aquí a un siglo? Pues no lo sé. No lo sé. Pero ahí tenemos una gráfica. Ahí tenemos una gráfica. Pues muchas gracias por seguirnos, Gegofer, muchas gracias. Y un saludo. Y bueno, pues estamos aquí hablando de este tema, del declive de los insectos en general, que forman nuestro sustrato fundamental y principal. Y continuamos después de ver esta gráfica. Vamos a ver. Los lepidópteros, los himenópteros, lepidópteros, mariposas, himenópteros, abejas, avispas, las hormigas también son himenópteros, en general, y los escarabajos, sobre todo los coprófagos, es decir, escarabajos del estiércol, son los más, o están siendo los más afectados en este declive. Mariposas, avispas, abejas, himenópteros, abejas, que hablamos tanto de la importancia de las abejas, que la tienen. Abejas, mariposas, abejas y escarabajos del estiércol. Y son importantísimos porque, claro, es que, vamos a ver, si es que cada insecto tiene un rol en este mundo que nos ayuda. Y, por ejemplo, ya hablando de los polinizadores, pero, por ejemplo, nuestros coprófagos, nuestros escarabajos del estiércol, pues son fundamentales, en ese ciclo de los nutrientes, para reciclar todas las plastas, el estiércol de los animales. Eso es fundamental. Y si no tenemos escarabajos coprófagos, imaginados, el gran problema. Bueno, pues son unos de los más afectados. Y no solamente eso, sino que además tenemos algunos de los escarabajos acuáticos. Bueno, perdón. Insectos en general, insectos acuáticos, los girínidos que están en el margen superior izquierdo, son fundamentales, están desapareciendo. Los gérridos, que son los zapateros, que es la imagen central. Arriba tenemos otro insecto acuático que son fundamentales para ir limpiando entre las aguas aquellos bichos que caen muertos, ¿no? Pues son fundamentales. La notodesta, abajo a la derecha. Bueno, y muchísimos más, pues también están siendo afectados nuestros insectos acuáticos, fundamentales, que nos limpian las aguas, que las llenan de salud, al contrario de lo que estamos haciendo mayores impactos de esta desaparición de insectos, pues van a ser las aves, los anfibios y los peces que se alimentan de ellos. Vamos a ver, si pierden su fuente de alimento, todos estos animales morirán de hambre. Y como hemos dicho anteriormente, esto es una cascada. Esto es una cascada que nos va a venir a nosotros. Bueno, claro, nosotros al fin y al cabo, pues igual, con nuestra tecnología haremos pastillitas y tal para alimentarnos, todo totalmente no biológico, sino, pues artificial. Sí, si miramos las películas de ciencia ficción, pues a eso es a lo que estamos abocados. Espero que no, Espero que no. Bueno, pues fijaros que existen más de 350.000 o 350.000, 400.000 especies de escarabajos, ¿no? En un rápido descenso, especialmente, como hemos dicho, de escarabajo coprófago.
Coprófagos son los que se alimentan del estiércol. Los necrófagos se alimentan de animales muertos. Son fundamentales y cada uno, como hemos dicho, pues tiene su rol. Entonces, prestemos atención. Prestemos atención y sintámonos cómplices también. Bueno, pues hay especies sobre las que se sabe muy poco, la verdad, sobre esto. Por ejemplo, las moscas. Las moscas, ¿qué pasa con ellas? ¿Desciende su número? Dirán algunos. Ojalá, ojalá, porque joder, qué molestas son, ¿no? Bueno, también tienen su cometido, ¿eh? Las hormigas, pulgones, chinches, grillos. Bueno, los expertos pues siguen estudiándolo, pero el impacto también evidentemente les llega a ellos. Yo creo que lo que tenemos que preparar son grandes extensiones para el cultivo. Tenemos que preparar grandes extensiones, porque cuanto más cultivemos, más alimentos vamos a tener. Yo creo que se puede hacer de otra manera. Lo vamos a decir más adelante, porque claro, ¿qué hacemos para preparar esas grandes extensiones? Os lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacemos esto? Talamos. Como en la isla de Borneo, por ejemplo, que se me acaba de ocurrir ahora, la isla de Borneo. Talando árboles y árboles. Degradando la selva. Para plantar palmeras, para hacer el aceite. Pues esta es una de las consecuencias. Degradando, eliminando el hábitat de muchos insectos. Ahí lo tenemos. Y eso significa la eliminación, claro, de los árboles, de los arbustos. Por lo tanto, quedan planicies, quedan campos desnudos, que después van a ser tratados, evidentemente, con fertilizantes y pesticidas. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que, claro, en realidad vamos esterilizando la tierra. Sí, no os quepa la menor duda. Esterilizamos la tierra, matamos a todas las larvas que existen. Eliminamos todas esas ninfas, crisálidas y todo tipo de ser vivo latente que esperaba surgir en su momento oportuno, pero que van a quedar ahí quemados por las sustancias químicas. Bueno, lo que está claro es que no podemos sobrevivir sin los insectos. O sí, porque claro, lo que había dicho antes, en las películas de ciencia ficción vemos esas grandes... Buenas tardes, me dicen por aquí, un abrazo yo también, para ti. Gofer, un abrazo muy fuerte, me alegro que estés por aquí escuchándonos. Bueno, pues lo que digo es que, claro, en las películas de ciencia ficción no se ven casi ni bichos, ¿no? Porque tenemos grandes construcciones, lluvias ácidas, vehículos que van por los aires, que vuelan, que tal, pero no se ve nada de campo. No existe el campo en la ciencia ficción, algunas películas, no existe, es todo una aglomeración, una masa de gente, de personas, de edificios. No tienen problemas de insectos, no les van a molestar las moscas, las avispas, ya, afortunadamente, ¿verdad? Yo creo que nos debería de preocupar a todos, ya que los insectos, pues, no dejan de ser el corazón, como decíamos, la base, el sustrato, ¿no? El corazón de nuestra cadena alimenticia. Polinizan, mantienen el suelo saludable, reciclan nutrientes, los necrófagos, los coprófagos, reciclan esos nutrientes, controlan las pestes y tantas cosas. En fin, sea que nos gusten o que no nos gusten, que amemos, que odiemos a los insectos, en realidad, nosotros, pobres humanos, creo que difícilmente podremos sobrevivir
sin los insectos, al menos con cierta dignidad. En resumen, ya para terminar, y os cambio de foto. El ser humano, nosotros estamos transformando los bosques, praderas, ganando terreno para el cultivo, para hacer ciudades, chalés, carreteras. Otro factor, los pesticidas, también. La contaminación, contaminamos muchísimo. Es nuestra gran preocupación, pero yo a veces pienso que se lo toman un poquito muy a largo plazo. No sé. Pero sí que es verdad que es una de las causas. Usamos los ríos, veis aquí esta foto que acabo de poner. Estamos utilizando los ríos para verter o para utilizarlos como basureros. De manera... Hombre, el mar, los ríos, los pantanos se los tragan todo, desaparecen, no está a la vista, entonces... Pero no se recicla nada. Lo que hacemos es todo lo contrario, contaminamos esas aguas que al principio estaban limpias, ¿no? Bueno, pues veis aquí, ¿no? Yo os cuento que aquí en Asturias, yo estoy en el concejo de Lena, en Pola de Lena. Bueno, pues aquí hay el puerto donde llevan los animales, las vacas, los caballos, toda la gente de aquí que tiene sus animales, y los llevan en el verano pues arriba al puerto para que pasten. Y en concreto en la Bachota, pues allí precisamente arriba del puerto de la Cubilla a la izquierda, ya entrando en Asturias, el puerto de la Bachota corresponde a Asturias, pues hay una laguna, bueno, una laguna bastante interesante, donde incluso he visto que llegan las cigüeñas, cruzan aquí Asturias, algunos patos, pero últimamente ni van las cigüeñas, bueno, quizá alguna, no sé, patos pocos, por no decir ninguno, pero es que claro, resulta que desde años y años atrás, los vaqueros, las personas que no se daban cuenta, no estoy culpabilizando a nadie, ni muchísimo menos a esas personas, trabajan en el campo con sus animales, es un trabajo muy duro, pero nadie les dijo posiblemente que el tirar esas bolsas de plástico llenas de basura, las tiraban a la laguna. Yo les preguntaba que esa basura que generaban durante el verano, que estaban allí unos días, unas semanas o más tiempo cuidando sus animales, que hacían, no, las tiramos allí a la laguna porque la laguna lo traga todo. Y la laguna actualmente ya más que una laguna es un cenagal, porque ya no traga más y aquello es un cenagal. No sé si ahora se seguirá haciendo, espero que no, pero eso es lo que tenemos que evitar, Eso es lo que tenemos que evitar, porque esa contaminación afecta. Estamos retirando a ciertos animales que podrían estar allí y por lo tanto ellos tienen que buscar otro hábitat, otro lugar donde se encuentren bien, porque ese está envenenado, está totalmente envenenado. Luego también se habla de la contaminación lumínica en los insectos. Yo aquí no lo sé, porque dicen, explican que los rayos ultravioleta, que desorientan a los insectos, que tal, yo no lo tengo muy claro eso, no lo sé. Sí que es verdad que, claro, atraen los insectos, las luces, y sobre todo la ultravioleta, pues atraen a los insectos nocturnos. Y claro, empiezan a revolotear por allí y se posan en las paredes o en la luz, ¿no?
donde seguramente habrá unas arañas, porque ellas saben, dice, uy, aquí vienen muchos bichos, pues aquí pongo mi tela, lo hemos visto. En las farolas hemos visto cantidad de telas de araña, ¿no? O cantidad de otros animalitos que van en busca de, incluso los murciélagos, ¿no? Que se acercan a comer cerca de las farolas porque allí van insectos. Yo no sé hasta qué punto realmente esa contaminación lumínica afecta a la disminución de los insectos. Lo dejo ahí, no lo tengo muy claro, no sé. Posiblemente a lo mejor alguno pues me pueda informar un poco más. Pero bueno, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la extinción es real. Ahora, hay quien dice, bueno, sí, porque se extingan algunos, con la cantidad de millones de insectos que hay, con que algunos se extingan a lo mejor, pues tampoco es. Pero yo os diría que la diversidad es crucial y nadie es prescindible en cuanto a los animales. La diversidad es crucial para nosotros y por supuesto para la salud de los ecosistemas. Bueno, pues lo último que me queda por decir, pues que tenemos y debemos concienciar a la sociedad. Tenemos que concienciarla, porque como dicen, estoy leyendo aquí ahora mismo, como dice un gran entomólogo soriano, dice, cuando se extingue una especie, estamos perdiendo potenciales, fijados, antibióticos, antisépticos, antivíricos, antitumorales, etc. Porque también tenéis que saber que muchos de los fármacos que se utilizan en enfermedades muy importantes, y todas las enfermedades lo son importantes y ojalá las vayamos eliminando en favor de nuestra salud, pues estos fármacos no solamente se fabrican de las plantas, sino también de insectos. Muchos antibióticos vienen de insectos, de seres vivos. Por lo tanto, otra cosita más a tener en cuenta. Como decía, hay que concienciar a una sociedad. Y en buena medida la razón por la que están en peligro de extinción y amenazados los insectos, una de las razones es por falta de educación. Bueno, podemos pensar, sí, bueno, educamos a los niños, pero cuando son mayores y algunos de ellos tienen una gran empresa y si... Es que claro, como hay tantos intereses, ¿verdad? Ese es el problema. Pero aún así, tenemos que educar. Tenemos que educar. Pero, en serio, no como lo hacemos así, sí, hay que educar en el aula, hay que educar... No, hay que hacerlo de verdad. Con un compromiso serio, con un programa serio y un compromiso del profesorado. Muy importante. Porque claro, si le decimos a los niños, es que los insectos son muy importantes. Bueno, los mosquitos, qué malos son, qué tal. No, fuera comentarios. Fuera esos comentarios negativos. Tanto que hablamos de que hay que ser positivos. Pues aquí, pues lo mismo. Los insectos pues tienen un papel, como hemos dicho, muy importante en los ciclos de todos los elementos fundamentales de la vida. Además, mirad, los insectos son, os lo voy a decir claramente, son muy, muy sensibles. Habíamos dicho que si las mariposas son auténticos indicadores de la salud de un ecosistema, que son muy sensibles. Pero es que en general son muy sensibles. El ser humano, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, pues o se quita ropa o se pone ropa. Nuestra temperatura, somos de sangre caliente, es siempre constante, es la misma. 36,5, 37 grados. Más o menos, esa es nuestra temperatura. Pero los insectos son de sangre fría. Y si los insectos son de sangre fría,
¿Qué significa? Pues significa que la temperatura de su cuerpo es la misma, adquieren la misma temperatura que la que hay en su entorno. Por lo tanto, cuando llega el invierno, pues ellos se enfrían y entonces tienen que entrar en hibernación, ¿eh? Una somnolencia para tener un menor gasto de energía. Pero si resulta que el invierno, pues a causa de, bueno, pues de cierta subida de temperatura global que causada por el ser humano, este cambio climático, pues entonces resulta pues que los insectos, bueno, pues se pueden activar, gastan bueno, esa energía durante la época fría, la gastan, y claro, esa energía que gastan en su periodo de época fría, de invierno, pues luego en el verano la van a necesitar y no la van a tener. Van a haber problemas. Van a desfallecer. Y al revés, lo mismo sucede en el verano, ¿no? Durante las semanas de calor, si se alarga, por ejemplo, o viene una época de frío, pues imaginaros, ¿no? O sea, es que... O que haya... que se alargue el calor y haya una gran sequía, ¿no? Pues los insectos entonces poco pueden hacer y sobrevivir mal, ¿verdad? Por lo tanto, los insectos cambian, evidentemente, tienen que hacerlo así, cambian su comportamiento según la temperatura. Y por lo tanto, pues esto significa que muchos insectos pues tienen que realmente, vamos a cambiar de estos ya para el final, ya os lo pongo aquí lo del colegio. Bueno, pues estos insectos tienen que cambiar de sitio. Cambian, algunos morirán, pero otros pues tienen que adaptarse a otro lugar y les estamos echando de su hábitat. Tienen que buscar refugio en otro sitio. Todo esto afecta a todo tipo de insectos, los polinizadores, ¿no? Pues si resulta que en el momento de primavera, pues por lo que sea hay una helada muy grande y no hay flores, pues imagínate cómo pueden polinizar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo en esta vida está conectado y nosotros con ellos, que no os quepa la menor duda. El cambio climático influye, por lo tanto, en esa distribución geográfica de los insectos. Y los animales pues se tienen que mover y buscar mejores zonas para vivir. Bueno, llegado a este punto, ¿qué podemos hacer? Estoy mirando al chat, a ver si alguien me dice algo. ¿Qué podemos hacer? Pues hay muchas cosas que podemos hacer que chocan con grandes intereses, ese es el problema, ¿no? Pero que a lo mejor, si no es así de pronto, sí hacer un estudio, un proyecto, no alargarlo en demasía, porque el tiempo apremia, pues quizá, si como digo, nos lo tomamos en serio, posiblemente podamos hacer o realizar o llevar a cabo ciertas acciones interesantes. Por ejemplo, estos rendimientos de los cultivos, podríamos incrementarlos con franjas de flores, con setos, donde a la vez puedan anidar los insectos, ¿no? Los pesticidas, pues en cuanto a los pesticidas, tener en cuenta los componentes químicos, ¿verdad? Y bueno, pues utilizar estos pesticidas de una manera bastante más específica, muy controlada. Y en cuanto a la diversidad de los polinizadores, que son sumamente importantes, pues podríamos incrementarlos con una restauración de áreas seminaturales, de áreas naturales. ¿Cómo hacer esto? Pues podríamos instalar refugios, estos setos, estas flores, ¿no? Criaderos de mariposas. Pero lo mejor sería, como habíamos dicho en otro capítulo, en nuestros jardines de pueblo, de ciudad, esa casa de campo que tenemos, plantar flores en los balcones para
que vayan los insectos, todo tipo de insectos. Me decía el año pasado un buen amigo mío, José Antonio, Alberto también, Roberto también me hablaba de ello, con Jesús estuve también, muchísima gente, me dejó muchos, y me decía, en concreto el último, José Antonio, me decía, oye Miguel, ¿y por qué en la casa que tienes allí en León, por qué no plantas lavanda? Porque tiene unas flores moradas que atraen mucho a las mariposas y a muchos insectos. Y así lo hice, planté lavanda y planté otro tipo de flores compradas en viveros y otras sacadas son especies silvestres, y aquello fue un gran acierto, porque se llenaba de cantidad de avispillas, de himenópteros, hormigas que salían y tal, mariposas. Aquello era un vergel para ellos. Y me dije, pues qué bonito, qué bonito. Y este proyecto se está haciendo en algunos, en algunos pueblos, en los jardines de muchos pueblos y de muchas ciudades, eliminando esos pesticidas. Porque, claro, vamos a plantar un jardín y esparcimos allí una serie de insecticidas, pues los matamos. No, dejemos la puerta abierta a nuestros insectos, que no solo nos van a alegrar la vida, sino que nos van a dar un futuro largo, un futuro muy, muy largo. Y al final, pues como muestro en la fotografía, hay que fomentar este respeto a la naturaleza, esta importancia de todo ser vivo en las escuelas. Fundamental. Ahí tenemos que incidir, ahí tenemos realmente pues que dar el callo. Profesores, padres, todos, políticos, todos estamos metidos en este proyecto. Deberíamos de meternos en este proyecto para nuestro bien, para nuestro futuro. Os animo, entonces, a ello, y os animo a continuar escuchándonos también, porque con esto ya termino y espero que os haya gustado. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima emisión, que seguro que os gustará. Pero como digo, tenéis que decirme cosas, tenéis que hablarme, tenéis que, por favor, oye, ¿por qué no hablas de esto? Algún día además estaremos aquí, charlaremos, ¿no? Con otra persona que nos hable, e incluso, pues a lo mejor a través de estas ventanas del Twitch, pues que podamos estar en conversación con otra persona. Pues poco más tengo que decir. Esperemos que nuestras mariposas, nuestros insectos, no los veamos el día de mañana en estos libros, sino que los sigamos viendo en nuestros paseos por el campo, pueblo o nuestras ciudades. Hasta siempre, hasta siempre.